Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Como en cada emisión nos acompaña Verónica Trujillo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues esperamos que estén muy bien en sus casas o en cualquier lugar donde se encuentran. Y hoy vamos a estar platicando con la doctora María Gabriela López Suárez sobre el libro Juventudes, Cuerpos e Interculturalidad, Procesos Divergentes desde Chiapas. Pues quédense con nosotros porque además estaremos escuchando Alternativas del Buen Vivir, semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México, Origen, Tránsito y Destino, y además de Comunidad en Comunidad, así como también Voces y Visiones y dialogando sobre el buen vivir. Esta tarde tendremos un programa nutrido en contenido, así que acompáñanos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues bien, como les decíamos, hoy estaremos platicando sobre una colaboración más entre diferentes investigadores de diferentes instituciones, fundamentalmente un proyecto de investigación impulsado desde la Universidad Intercultural del Estado de Chiapas, encabezado por la doctora María Gabriela López Suárez, que es un texto en el que se congregan testimonios, experiencias, investigaciones y propuestas respecto a temas como la juventud, respecto a temas como la interculturalidad y respecto a temas como el cuerpo. Así que quédense con nosotros porque estaremos escuchando a la doctora López Suárez a propósito del contenido de este libro y las diferentes aportaciones que en él se congregan. Y claro que pensar hoy en día la juventud pues nos implica hacer un entretejido, ¿no? Desde diferentes dimensiones, desde diferentes aristas, pues no solamente la juventud se puede establecer como un periodo de edades o como una etapa en un sujeto, sino más bien se teje con gustos, con prácticas, también con situaciones que pudieran estar al margen de lo que en un espacio cultural se tiene. Entonces, de ahí que es relevante pensar las juventudes, la existencia así en plural de las juventudes y también sus interconexiones con otras culturas y por supuesto las apropiaciones que se generan de esa dimensión con respecto al cuerpo. Pero vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir y después regresamos para iniciar nuestra charla con la doctora López Suárez. Bienvenidos, esto es Conexiones. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Hoy quisiera comentarles y reflexionar sobre cómo fue que esas dos palabras, buen vivir, se convirtieron en alternativas, no solamente para los países en los que se reconocieron, sino a nivel mundial. Recordemos que el buen vivir llega a incluirse en la Constitución de Ecuador y de Bolivia después de que el movimiento continental y el movimiento nacional, indígena, obrero, campesino, en sus protestas, con la intelectualidad indígena y también con mestizos, ecologistas, feministas y muchos istas que se unieron a las reivindicaciones ancestrales de los pueblos originarios, del campesinado, de los afrodescendientes y de los mineros que defendían la tierra, que defendían la naturaleza, que defendían el derecho a una vida digna, libre, con aguas limpias, con comunidades sanas, estables. Empezaron a incluir en sus discursos políticos esa forma de vida que hoy en día conocemos como buen vivir. Pero para llegar a construir esa propuesta del buen vivir, pasaron muchas décadas de encuentros, de reflexiones y de investigadores, algunos de ONGs, algunos de la teología de la liberación, también comprometidos, sacerdotes,
gente de la pedagogía popular, universitarios, estudiantes, profesores, que empezamos a buscar y empezaron a buscar un sentido político y una reivindicación propia, y que se fue encontrando en esa construcción que es el buen vivir, que se empezó a escribir, por ejemplo, en Bolivia, con el vivir bien. Se hicieron muchísimas prácticas en la selva, se recopilaron estudios sobre cómo vivían las gentes, cómo era esa forma comunitaria de vida. En Ecuador también, con la educación intercultural bilingüe, y seguramente en Centroamérica, en Mesoamérica, en todo el continente, mucha gente caminó ese conocimiento de cómo nos interrelacionamos desde una manera mucho más armónica, ya no solamente con la tierra, que ya es bastante, con la madre tierra, sino con los intercambios económicos, con la forma de cultivar, con la redistribución para que no hayan unos más ricos que otros, con los trabajos comunitarios para que podamos tener escuelas, puentes, y todo eso poco a poco vaya construyendo la vida armónica que reivindica el buen vivir o el vivir bien. Pues muy bien. Todo ese acumulado de esas investigaciones, de esas reivindicaciones, es el que se lleva y se incluye en los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia. Y no fue fácil, hubo muchos debates. Por ejemplo, en Ecuador se reconocieron los derechos de la naturaleza y mucha gente decía, pero ¿qué es eso de que la naturaleza tenga derechos? Eso lo lograron los hermanos y las hermanas de Ecuador. En Bolivia, también con algunas dificultades o muchas, se logró hablar de la plurinacionalidad. Es decir, hay muchas diversas naciones que pueden ser reivindicadas. Y gracias a esas dos constituciones es que podemos hablar del buen vivir, vivir bien, de los derechos de la naturaleza y de los distintos buenos vivires. Ahí está el origen. Otra cosa es lo que luego en la academia o los políticos van o fueron tratando de colgarle y de ponerle al buen vivir. Pero el origen está claro y ese es el corazón de estas propuestas alternativas. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Te gusta informar sobre los hechos más importantes del lugar donde vives? La UIM cuenta con la licenciatura en Comunicación Intercultural, donde puedes formarte de manera profesional en periodismo, manejo de plataformas digitales, comunicación gráfica y audiovisual. Todo ello para fortalecer las culturas minoritarias y los pueblos originarios. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil. ¡Inscríbete! Pues como les decíamos, ya se encuentra con nosotros la doctora Gabriela López Suárez. Ella es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas e Instituto de Estudios de Posgrado. Es investigadora, comunicadora independiente, radialista, columnista, una apasionada de la escritura y las artes audiovisuales. Además, trabaja dentro de sus líneas temáticas la cultura, las identidades, las juventudes, así como la comunicación intercultural, medios de comunicación, turismo comunitario y educación propiamente. Tiene doctorados en estudios regionales, el doctorado en dirección y planificación del turismo, además de la maestría en educación superior y la licenciatura en ciencias de la comunicación. Muchas gracias, doctora, por estar en Conexiones. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Edwin, Vero. Saludo al público de Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes. Y platícanos un poco sobre el origen de este texto, quiénes participan, quiénes integran esta iniciativa, de qué instituciones y cómo es que se gesta, cómo es que surge la inquietud de escribir un texto dedicado a las juventudes, el cuerpo y la interculturalidad. Esta obra colectiva que es coordinada por mi colega Luis Adrián Miranda Pérez y su servidora María Gabriela López Suárez. ¿Cómo surge esta obra? Bueno, esta es una obra que
Se trabaja en el año 2020, cuando iniciamos con la pandemia. Es una obra que cuenta con el apoyo del entonces Profexe, que es este programa de fortalecimiento a la excelencia educativa. Y bueno, pues esta obra se realiza con una participación colectiva. Surge la inquietud a partir de la propuesta que me hace mi colega Luis Adrián Miranda Pérez para poder formar parte de la coordinación de esta obra, ¿no? Y surge justo con esta necesidad de poder volver la mirada hacia la entidad chiapaneca para ver qué se está trabajando desde estas líneas, ¿no? De las juventudes, de las corporalidades y de la interculturalidad. Es una obra colectiva, como acabo de mencionar, porque participan colegas de distintas instituciones, desde la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Intercultural del Estado de México, donde Vero y Edwin son autores de uno de los capítulos. También una colega de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Ciencias Sociales, y también colegas de la Facultad de Humanidades, pero también colegas egresadas de la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Tenemos también otro colega que es del IEPO de Oaxaca, colegas de la misma Universidad Intercultural de Chiapas y, por supuesto, colegas del Colegio de la Frontera Sur. Esta obra colectiva es bastante interesante por la parte de cómo a partir de distintas miradas se va posibilitando el que conozcamos las reflexiones, los planteamientos que hacen autoras y autores desde diferentes miradas interdisciplinarias de los temas que son pertinentes en la actualidad y que justo tienen que ver con estas líneas que articulan la obra. La posibilidad de poder, a partir de las redes que tenemos con colegas, hacer la invitación a este trabajo colectivo y que puedan, estas 9 aportaciones, que son 9 capítulos que contiene la obra, nos puedan dar justamente las miradas y que nos permitan conocer y reconocer esas miradas desde lo que se está trabajando. Un elemento fundamental es que desde el enfoque tanto teórico, metodológico y epistemológico de la obra, desde la mirada de autoras y autores, se pueda dar como esta apertura sobre lo que están trabajando ellas y ellos y cómo estos temas se van conjuntando desde las distintas miradas, desde las distintas disciplinas y nos permiten repensar estos temas y también recuperar estos trabajos que se han ido haciendo desde distintos puntos, pero que convergen en lo que está pasando, en las realidades que están pasando en el contexto chiapaneco. Entonces, en la obra podemos encontrar una diversidad de puntos de vista que van a converger y también van a tener elementos particulares desde donde está puntualizando cada investigador, cada investigadora y está planteando su trabajo. Entonces, hay una divergencia, pero también hay un punto central o hay puntos centrales a partir de los cuales se van entretejiendo estas 9 miradas, ¿no? Está el tema de las movilidades por atención a la salud en Chiapas y pedagogías de cuerpos viajeros a través de la experiencia de una mujer con cáncer, que nos plantean Ana Laura Castillo y Citlali Guadalupe Flecha Macías. También está los contextos rituales para jóvenes de la Universidad Intercultural que plantean Verónica Trujillo Mendoza y Carlos Edwin Morón García. La parte del éxodo de jóvenes hondureños, migraciones en tránsito en la frontera sur de México, que trabajan Carla Sarmiento Aguilar y Carla Janet Chacón Reynosa. El trabajo desde la aportación musical, la juventud metalera, reconfiguración de prácticas y modificaciones corporales en el metal extremo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que es un trabajo de José Jefferson Uribe Álvarez, Héctor Rolando Chaparro Hurtado y Juan Pablo Cebadúa Carbonell. Y también está la parte del deporte, con el capítulo de la patada, el fútbol como iniciativa juvenil,
que aborda la colega Jovita Patricia Gómez Cruz, y el autor Valdemar López Villalobos trabaja la parte desde las juventudes, los cuerpos y la interculturalidad, pero desde las políticas públicas en nuestro estado de Chiapas. Y también está el trabajo que hacen chicas egresadas de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que son Carolina del Carmen Martínez Méndez, Paola Lorena Pérez Marcelín y Beatriz Adriana Rodríguez Gutiérrez, con los cuerpos de víctimas de feminicidio representado por la prensa chiapaneca. Está también el trabajo que hace Luis Fernando Bolaños Gordillo con el satanismo y las redes sociales, individualismo, autodeterminación y empoderamiento juvenil, y el texto que también recupera experiencias universitarias, jóvenes universitarias entre la violencia comunitaria y la violencia de género digital, un reto para la convivencia intercultural universitaria, un trabajo que realizaron Ramón Abraham Mena Farrera y Angélica Aremi Evangelista García. Entonces, esta interdisciplinariedad desde la que se está trabajando nos permite también conocer cómo construyeron estas investigaciones y cómo también esto enriquece la perspectiva teórica, metodológica y epistemológica, ¿no?, de las investigaciones que están planteando, de las miradas que están dándonos a conocer y que también nos traen como las reflexiones a partir de lo que está pasando y cómo se está viviendo. Eso sería un poquito sobre el origen del libro y cómo esta inquietud que surge se va entretejiendo con estas redes que tenemos y, bueno, finalmente el logro es la obra, ¿no? Juventudes, Cuerpos e Interculturalidad. Cabe mencionar que la obra también es prologada por nuestra colega Marta Rizo García, y también el arte, que es la imagen de la portada, es un trabajo que compartió el colega Fabián Vidal Díaz, quien es fotógrafo, un fotógrafo chiapaneco, a quienes también les agradecemos por formar parte de esta obra. Y bueno, esta obra también fue dictaminada por Pares Ciegos. Esta iniciativa, y así como cada una de las iniciativas que de pronto se gestan en términos de investigación, tiene diferentes orígenes, pero un punto de articulación interesante en esta propuesta es precisamente el vínculo que existe entre la juventud, el cuerpo y la interculturalidad, porque una de las dinámicas, auditorio, Vero, de exclusión, una de las dinámicas de segregación dentro de nuestras sociedades es precisamente a partir del cuerpo, cómo la constitución corporal de ciertas personas les conmina a rechazar a otras o les conmina a aceptar a aquellas que les son parecidas. Y además estos procesos me parece que encuentran un referente importante en este proceso que determinamos como la juventud. Uno de los temas fundamentales de la interculturalidad es precisamente reflexionar sobre cómo estas dinámicas de constitución corporal, de constitución cultural, de constitución identitaria, pues pueden establecer líneas de diálogo, líneas de comunicación más allá de los rechazos a los que estamos habitualmente expuestos en la vida cotidiana. Pero quédense con nosotros, seguimos platicando con la doctora Gabriela López Suárez sobre este texto. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Los hongos macromicetos que fuimos a estudiar, que estuvimos estudiando donde aproximadamente 10 visitas al campo, pues tienen una importancia muy clara, ¿no?, en los procesos de las comunidades que conviven con estos organismos en la frontera comunidad-bosque, ¿no? Principalmente estos hongos, los que se pueden comer, representan una especie de complemento a la dieta alimenticia, por supuesto, de las personas, ¿no? En algunas circunstancias aporta, por supuesto, a su gastronomía local, pues un condimento extra, una especie de suma, lo que ya sería de entrada una especie de guisado, normalmente de carne de res o de puerco, de pollo, sino un complemento hacia esos sabores, ¿no? Agrega texturas, agrega una cuestión de profundidad del plato y también lo hace, pues evidentemente, más rendidor y, por supuesto, en muchas ocasiones lo hace
más sabroso, ¿no? Bajo esta lógica, entonces, pues estos organismos se convierten en una especie de ente al cual las personas le agregan un valor simbólico, ¿no? Un valor de cuidado, un valor de manejo, ¿no? De un manejo y de un aprovechamiento en muchos casos ya más responsable, ¿no? Es decir, nosotros en las visitas que tuvimos oportunidad de hacer al sitio, pues observamos en muchas ocasiones que no solamente es una persona la que sube al cerro y toma los hongos, sino se ven grupos de familias, la mamá, la abuela, principalmente en esas circunstancias, con los pequeños, ¿no? Tratando de mostrar estos hongos a sus hijos y por supuesto con el gran proceso de la transferencia de generaciones de este valioso e invaluable conocimiento, ¿no? Entonces en ese sentido pues es lo que se considera ahí en este proceso, porque en nuestro estudio, en nuestro trabajo, el futuro libro que se está acabando de editar, pues estamos haciendo hincapié principal en ese uso alimenticio que tienen estos hongos aquí en el bosque, aquí cercano en la Universidad Intercultural. Su recolección, como decíamos, se da a través del grupo familiar, normalmente por las mañanas. Algunas personas acostumbran a hacerlo por las tardes, pero claramente pues está vinculado sobre todo a los periodos de lluvia, ¿no? La gente espera las lluvias, pues digámoslo así, torrenciales, fuertes, y saben que al otro día lo más probable es que muy por la mañana pues puedan aparecer estos organismos, ¿no? Y por lo tanto puedan ser recolectados. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Terminaste una licenciatura y te interesa seguir preparándote? Inscríbete a la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable que ofrece la UYEM, donde puedes adquirir capacidades y habilidades que atiendan las problemáticas de los sistemas alimentarios y del manejo de la biodiversidad de los paisajes bioculturales para contribuir al desarrollo sustentable de los pueblos originarios y de la sociedad contemporánea. Te esperamos en la UYEM. ¡Inscríbete! Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Estudiantes de primer semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable asistieron a Cerro Colorado, Santiago Oxtempan, municipio del Oro, con el objetivo de ejemplificar y profundizar en los temas de territorio, identidad y cultura, dentro de la materia de estrategias de vinculación con la comunidad. Estudiantes de tercer semestre y profesores de la licenciatura en Desarrollo Sustentable dirigieron un taller de diagnóstico participativo para identificar acciones de colaboración con la comunidad de San Juan Jalpa, en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, con la participación del maestro Antonio Salazar Ángeles y profesores de la institución. Además, asistieron estudiantes del bachillerato comunitario, coordinados por la maestra Dania López González, y en representación del Jardín de Niños Fernando Orozco Iberra, la directora Gladys González Cruz. Estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable realizaron una salida de campo en la materia de silvicultura para la elaboración de cuadrantes, con el objetivo de evaluar el índice de valor e importancia forestal, así como la diversidad y abundancia de hongos para la propagación simbiótica de flora nativa. Estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Desarrollo Sustentable, autoridades del Ayuntamiento de Atlacomulco y vecinos de Atlacomulco Centro participaron en la primera sesión del taller Huerto Sustentable, Ngumupiño, en acciones relacionadas con la asignatura de vinculación con la comunidad, actividades coordinadas por los profesores Ildefonso Ronquillo e Isabel Cárdenas. Se realizó
el Encuentro de Egresados en Salud Intercultural 2023, en busca de la excelencia profesional. El egresado de la licenciatura en Enfermería, Germián de Jesús González, sustentó el proyecto Factores determinantes para la lactancia materna efectiva en mujeres embarazadas, que acuden a control prenatal al Centro de Salud Urbano de Temazcal 5 de septiembre a diciembre de 2022, bajo la modalidad de tesis. Ante el sínodo, presidente, maestra Deira López Evangelista, secretaria, maestra Rosa María Almazán Miranda y vocal, Paula Guevara Lara. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Ya estamos de regreso en Conexiones y recuerden, hoy estamos platicando con la doctora María Gabriela López Suárez sobre este libro de Juventudes. Y a propósito de este texto, doctora Gabriela, hay 3 líneas en particular que articulan o que se entretejen alrededor del conjunto de estos capítulos. ¿Cómo podemos leer la relación entonces entre el cuerpo, la juventud y la interculturalidad? Y es interesante cómo estos 3 ejes llegan a converger en cada una de las propuestas que articulan la obra, ¿no? En los 9 capítulos que tiene la obra. Marta Rizo nos comparte en el prólogo que las distintas miradas que están integrando los capítulos nos permiten tener 9 aproximaciones, así lo llama ella, 9 aproximaciones empíricas que de alguna manera están enriqueciendo estas aproximaciones a los ejes de las juventudes, de los cuerpos y de la interculturalidad. Cómo estos elementos también nos están planteando la relación, la interacción entre los diferentes y entre la alteridad. Y hay algo muy importante que les comparto que recupera Marta en el prólogo, que nos dice que no solamente hay una manera de ser jóvenes, ¿no? Que es algo que a veces podemos dar como por generalizado, ¿no? No hay solo una manera de ser jóvenes en México y en este caso estamos hablando particularmente en Chiapas, ¿no? Entonces, cómo las distintas maneras de ser jóvenes, cómo las distintas formas de abordar las juventudes se hace presente en este libro y también cómo a partir también de las posibilidades de analizar las corporalidades, los cuerpos, también se están haciendo presentes en la obra. Cómo se habla de los cuerpos, pero de cuerpos de jóvenes que están enfermas, ¿no? Como en el caso del texto que habla de una mujer joven con cáncer, y cómo también los cuerpos se manifiestan a través de la música, a través del deporte, del fútbol, pero también a partir de las políticas públicas y de cómo se abordan el tema de las juventudes, de los cuerpos representados, por ejemplo, en el caso de los feminicidios, cómo la prensa chiapaneca está representando estos cuerpos y cómo hay un análisis crítico hacia lo que se está viviendo. Y otra parte que sin duda es fundamental es cómo estas miradas nos están posibilitando reflexionar hacia lo que se está considerando, en este caso, como cuerpos, como juventudes, como constructos socioculturales, como elementos individuales, pero también sociales, también que nos posibilitan otras maneras de poder comprender las realidades, en este caso, desde los distintos contextos que hay en Chiapas, ¿no? Porque es otra parte importante, cómo nos permite dar la lectura hacia lo que se está concibiendo, hacia lo que se está gestando desde los contextos chiapanecos. Y bueno, en el libro también, además de tener las distintas miradas desde los temas investigados, nos permiten que se puedan presentar ante el mundo también las crisis y las oportunidades que se están vivenciando y que resultan de la interacción con las otredades, con las alteridades y que finalmente nos permiten también poner sobre la mesa, sobre el tema de las juventudes, de las interculturalidades y de las corporalidades, lo que se está comprendiendo en
la etapa, digamos, contemporánea a la que se está refiriendo, ¿no? Porque también es algo que resulta interesante el poder visibilizar las distintas aristas de lo que se está concibiendo por cada una de estas temáticas y desde dónde se están analizando, ¿no? Que creo que es otra de las partes interesantes de la obra, que tiene que ver con cómo desde las distintas miradas de cada investigador, de cada investigadora, y desde dónde se están apuntalando cada una de estas temáticas, nos permite reconocer y reconocernos también desde cómo estamos visualizando y visibilizando estos temas, ¿no? Que forman parte de nuestro día a día y desde cada una de las instituciones de las que formamos parte, llámense universidades interculturales, Universidad Autónoma de Chiapas, Colegio de la Frontera Sur, Instituto de Estudios de Oaxaca. Creo que también es un elemento fundamental el poder reconocer las distintas miradas y reconocernos dentro de estas miradas de colegas, cómo se está reflexionando, cómo se está indagando, cómo se está apostando a esta parte académica de replantear, de concebir las corporalidades, las juventudes y, por supuesto, cuando se habla del tema de la interculturalidad o desde la interculturalidad. Entonces, ahí estaríamos haciendo referencia a estas tres líneas o tres ejes que tiene esta obra y que resultan también como un elemento a destacar. A partir de lo que ya nos ha compartido, ¿cuáles serían las principales propuestas del libro? Fíjense que resulta interesante cuando uno hace como una pausa y cuando se detiene a reflexionar sobre las que puede considerarse como principales propuestas de una obra académica. En este caso, les voy compartiendo las que considero que son algunas de estas principales propuestas. De entrada, uno es que tenemos una obra colectiva que implica un trabajo bastante interesante y arduo. Como cada autor, cada autora, hay quienes trabajaron de manera individual y otros que trabajaron de manera colectiva, dos, tres personas, nos están compartiendo sus reflexiones desde distintas miradas, desde diferentes disciplinas. Esto enriquece muchísimo un trabajo porque nos permite reflexionar desde esas miradas. El tema de las juventudes, de las corporalidades, de la interculturalidad, cómo la está vivenciando cada autor, cada autora y cada actor social con quienes también se interactuó. Ahí va otra de las propuestas, además de los ejes que articulan la obra, de que es una obra colectiva, de que es interdisciplinaria, también está la manera en cómo las juventudes se hacen presentes. De ahí que tenemos dentro de estas 9 aportaciones que las juventudes no solamente se están planteando como estadísticas, sino como personas, como mujeres, como varones, desde las diversidades, que tienen distintas maneras de vivir, distintas ideologías, distintas necesidades, preocupaciones, y cómo están habitando cada uno de los espacios dentro de las experiencias que están viviendo, que es una parte interesante porque la obra se sitúa en el estado de Chiapas, con las distintas realidades que hay en Chiapas, porque no solamente hay una realidad, ni un solo contexto, son una diversidad de contextos, diversidad de realidades, de ahí que devenga que cada una de estas juventudes que se están planteando, que se están reflexionando, que nos están invitando a conocer y a reconocer desde cada uno de los capítulos que integran la obra, no solamente está adscribiéndose a una sola manera de ver el mundo. Por eso está la invitación a que puedan ustedes leer la obra, conocer la obra y también, ¿por qué no?, identificarse de alguna manera con estos temas que se están planteando, con las historias que se están planteando, cómo las juventudes están
reconectándose o reconociéndose desde la enfermedad, desde la migración o las migraciones, desde la crítica que se hace a cómo se sitúan los cuerpos de mujeres víctimas de feminicidio dentro de la prensa chiapaneca, cómo también se están planteando las situaciones de las juventudes que a través del género del metal están reconociéndose, están visibilizando sus necesidades y también están comunicando, como también el tema de la violencia de género que están viviendo las jóvenes universitarias, nos están hablando de estas situaciones que están aconteciendo y que forman parte de su día a día, como también la parte de los contextos rituales se hace presente en las juventudes de las universidades interculturales y cómo el tema de las redes digitales nos está hablando también de una necesidad, de un empoderamiento juvenil que hay. Y regresamos también a un tema que es sumamente importante, cómo las juventudes están comunicándonos a través del deporte, ¿no? Y las necesidades que se tienen y las políticas públicas, cómo se tornan con un factor esencial, con un factor que se vuelve motivo de un capítulo y que nos está diciendo cuáles son las necesidades que tienen las juventudes. Entonces, allí tenemos algunas de las propuestas que tiene la obra desde las miradas, desde el ser colectiva, una obra colectiva, desde la interdisciplina, desde el hecho de que no nada más se está trabajando desde lo teórico y lo metodológico, sino que también estas propuestas de autoras y de autores vienen recuperándose de experiencias con distintas juventudes. Entonces, la apuesta que se tiene con la obra es interesante y también hay una propuesta desde cómo ustedes leen esta obra, ¿no? Porque no solamente está desde las personas que escriben y que nos comparten, que también, válgase la redundancia, es un elemento muy importante, muy enriquecedor, las miradas, pero también está esta otra propuesta y el público que lea la obra, cómo va a resonar con esta obra, cómo va a resonar con estos temas. ¿Están sucediendo en sus contextos inmediatos? ¿Cómo están sucediendo? Y bueno, es una de las tareas que deja la obra, no solamente reflexionar sobre lo que se analiza, sino también hay una invitación al público, a los diferentes públicos, a que construyamos a partir de otras maneras y que trabajemos también en colectivo, ¿no? Que también tengamos presente el ver otras maneras, otros modos, haciendo uso de otras herramientas también. La pandemia nos dejó bastantes tareas, bastantes reflexiones sobre cómo podemos ir trabajando y una de las maneras es desde la forma digital y también que pensemos en cómo podemos irnos moviendo, ¿no? A partir de los distintos temas y de las distintas realidades. Y también, parafraseando a Catherine Walsh, cómo podemos florecer, cómo podemos movernos a través de las grietas y también cómo podemos hacer partícipes a estas juventudes que sin duda alguna nos están diciendo mucho y nos pueden aportar mucho. Muchas gracias, doctora Gabriela. Y es que a partir de estas experiencias y sobre todo las discusiones que se expresan en estos capítulos, me parece importante encontrar que las problemáticas situadas no solamente se pueden mencionar en torno o alrededor de un entorno, de un contexto específico, ¿no? Con ciertas características en particular. Pareciera que serían únicas o propias de ese espacio. Sin embargo, cuando nos ponemos a dialogar, a reflexionar acerca de nuestras realidades, nos damos cuenta
que hay múltiples conexiones, múltiples articulaciones que se entretejen a pesar de las diferencias territoriales, políticas, culturales. Entonces, de ahí me parece que también la interculturalidad toma sentido y sobre todo destaca, nos hace ver estas distinciones. Y por supuesto, el cuerpo en ese sentido, dentro de ese planteamiento, pues el cuerpo es un eje articulador que nos permite tomar conciencia de nuestro entorno, pero también nos hace sensibles a estas distinciones o estas diferencias. Cuando hablamos entonces del cuerpo, nos estamos refiriendo a un mediador que por supuesto nos pone en contacto con el entorno, pero que a partir de ese medio hacemos o se generan, sentimientos, emociones en nosotros. Y de ahí que también vemos a partir de esa coladera, de ese tamiz, podríamos decir, el mundo que nos rodea. De ahí la importancia propiamente del cuerpo para las juventudes, para otras edades, por supuesto también, y sobre todo la interculturalidad. Bueno, pero antes de continuar, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos platicando con la doctora María Gabriela López Suárez. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. El árnica es una planta verde que crece en las veredas y sirve para lavar las heridas. El agüita sirve para purificar cuando no hay, para purificar la sangre y lavar las heridas, las hojas verdes, lavar las heridas, pero tiene que estar hervida. Y donde hay moretones, moler la hierba y pegarlo a las partes afectadas. Para su uso hay que hervirlo en un manojito, ya que esté hervido, hay que sacarlo y hay que tomarlo como agua de tiempo. En la actualidad para curar enfermedades curativas tanto interior como exterior del cuerpo humano. En interior se toma como un té, en exterior en una herida sangrante. Se da en el campo o también se puede dar en las milpas, en las orillas de las milpas, en el campo también, en todo el año. A veces crece frondoso y a veces es una planta muy, muy pequeña a veces. Cuando llueve es cuando florece más y hay en abundancia. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Conexiones. Estamos platicando acerca del texto Juventudes, Cuerpo e Interculturalidad, editado por la Universidad Intercultural de Chiapas, a cargo de la doctora María Gabriela López Suárez. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Platícanos, doctora, ¿existe algún replanteamiento o distanciamiento respecto a las dimensiones conceptuales de inicio de la interculturalidad? Considero que esta obra pretende que cada lector, cada lectora, de cierta manera, pueda reflexionar desde su trinchera, ya sea desde la docencia, de la investigación, de las actividades prácticas, de los campos de estudio en los que se desempeñe, de las distintas disciplinas, una reflexión en cuanto a las temáticas que plantea, como los 3 ejes articuladores. Y si estamos hablando en específico de la interculturalidad, justo pretende que nos quede como un ejercicio, vamos a decir, como una tarea, el que no nada más reflexionemos desde lo que cada autor y cada autora está analizando, sino también desde nuestro propio quehacer, cómo nos replanteamos o cómo nos reflexionamos, no solamente a partir de un documento que tengamos escrito,
publicado, sino también de nuestro propio quehacer. Cómo buscamos también volver la mirada hacia estos otros temas que quizá no nos habíamos dado cuenta que podemos encontrar allí algunas aristas, algunas dimensiones para poder analizar la realidad o las realidades desde el enfoque intercultural. Un ejemplo, voy a retomar el tema de la enfermedad. El capítulo que habla sobre las movilidades por atención a la salud en Chiapas y pedagogías de cuerpos viajeros nos plantea una situación que puede ser como muy fuerte hasta cierto punto cuando estamos leyendo, que es la experiencia de una mujer joven que tiene cáncer. Y cómo en este tránsito de lo que va viviendo estamos encontrando elementos que nos están hablando de la interacción con distintos grupos, con distintas personas, cómo se está vivenciando esta situación desde la persona que tiene esta situación y cómo la interculturalidad se hace presente. Cómo no nada más estamos hablando de una situación, vamos a poner el ejemplo de la interculturalidad se ha indagado mucho desde el campo de la educación, pero ahora desde esta propuesta que nos hacen las autoras nos hablan, ¿no? También desde la parte del dolor, de la enfermedad y cómo las narrativas también cobran aquí como una importancia muy grande porque nos están volviendo la mirada hacia algo que alguno de nosotros puede estar pasando o ha pasado, ¿no? De alguna manera. Entonces, hay un acercamiento. Sí, desde ahí lo veo como un acercamiento y también un replanteamiento desde cómo debemos darnos la oportunidad de tener otras maneras, otras formas de poder analizar eso que estamos teniendo a nuestro alrededor en los contextos más inmediatos. Y también a que nos demos la oportunidad de que podamos ir replanteando ya sea investigaciones, las mismas prácticas que tenemos, ya sea en educación o en el campo que nos desempeñemos, permitirnos encontrar como otras maneras, darnos esa oportunidad de trazarnos otras rutas para poder llegar al destino, ¿no? En este caso estamos hablando desde la parte de la interculturalidad, pero hacerlo, atrevernos a hacerlo de otra forma, ¿no? De una manera en donde contemplemos ya sea otras temáticas que tal vez no habíamos indagado esos caminos, no habíamos recorrido esas rutas y atrevernos, ¿no? A esta construcción tanto teórico, tanto metodológico, desde otros planteamientos, ¿no? Y por supuesto, se le está apostando a que el trabajo no se haga solamente de una manera aislada, individual, sino también colaborativa, colectiva, porque nos permite tener otros aprendizajes, tener otras experiencias, recorrer nuevas rutas, reflexionarnos, ¿no? A partir de esto y, por supuesto, le estamos apostando también a que hagamos uso de otras herramientas, ¿no? Como mencionaba anteriormente, y que esas herramientas nos permitan afianzarnos, fortalecernos y sentirnos acompañados, sentirnos acompañadas, ¿no? En este tránsito, que también considero que ahí también le estamos haciendo una apuesta a cómo trabajamos desde lo intercultural y no nada más desde una manera como muy teórica, sino también vivencial, ¿no? Como estos temas que nos están permeando, que forman parte de nuestro día a día, también los podemos analizar desde estas aristas, ¿no? Desde estos enfoques e ir un poquito más allá de lo teórico y descubrir que también dentro de la parte metodológica podemos ir encontrando nuevas rutas que fortalezcan no solamente el trabajo que se hace desde lo académico, sino que también puedan constituir otras herramientas para las personas con las que interactuamos y que permitan de alguna forma o de muchas formas comprender mejor la realidad o las realidades
sin que dejemos de lado la participación y las voces de esas personas, ¿no? Creo que en ese sentido podríamos decir que sí, la obra permite como reflexionar y reflexionarnos, o nos invita a eso, y también a replantear estas dimensiones, estas maneras desde las cuales se puede indagar, acercarnos y vivenciar la interculturalidad. Y pues nuevamente, Edwin, Vero, les agradezco mucho el espacio, la oportunidad de poder comentar la obra de Juventudes, Cuerpos e Interculturalidad, Procesos Divergentes desde Chiapas, una obra colectiva que pues nos está dejando como muchas tareas, y también siento que nos permite plantearnos, insisto, otras rutas. Seguramente conforme avanza el tiempo, conforme se van acumulando las reflexiones y los tópicos a partir de los cuales la interculturalidad encuentra un camino epistémico, digámoslo así, un camino sobre el cual reflexionar, temas sobre los cuales ir ampliando su campo conceptual, pues esta noción ha tenido replanteamientos interesantes y seguro lo seguirá teniendo en lo futuro, porque la interculturalidad es un elemento de interés, sobre todo en un mundo cada vez más diverso, cada vez más interconectado, pero también que genera precisamente por esas circunstancias nuevas formas de exclusión, nuevas maneras de segregación y también en el que se van presentando nuevas formas de conflicto. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa, doctora Gabriela. Estamos enormemente agradecidos por el favor de su compañía y esperamos poder dialogar en otra ocasión acerca de los diferentes temas que atañen al interés de la universidad y de su carrera académica propiamente. Gracias, y pues envío un saludo a su público Radio Escucha, y pues les envío un abrazo también desde el sureste chiapaneco, desde San Cristóbal de las Casas. No se vayan, regresamos en un momento. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Saludos a todos y todas que nos escuchan en este programa. Les comparte Hugo Puerto desde los territorios ancestrales de los pueblos originarios de la costa Salish, en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Estas cápsulas las hemos llamado Dialogando sobre el buen vivir y están diseñadas para compartir vivencias de diferentes compañeros y compañeras, especialmente de Colombia, sobre la construcción y el caminar del buen vivir. En la cápsula de hoy rápidamente mencionaré unas inquietudes que han salido de mis vivencias aprendiendo del buen vivir y que trataremos de discutirlas con más detalle a través de las vivencias compartidas de compañeros y compañeras que nos acompañarán en los siguientes programas. Bueno, como compartía en la cápsula anterior, el centro que mueve los buenos vivires es la relacionalidad con la vida. Sin embargo, este proceso relacional está en constante construcción y varía, depende del contexto o tejido del territorio. Durante mis investigaciones acompañando el proceso del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, con sus siglas SISPI en Colombia, emergieron dos inquietudes que están en constante tensión cuando se habla del buen vivir. Una de estas inquietudes es acerca de romantizar y o esencializar los buenos vivires indígenas. A esto me refiero a ver estos procesos como algo puro y de características épicas, ignorando las constantes tensiones de opresión que los pueblos han y siguen vivenciando. La segunda inquietud es acerca de la interculturalidad en el buen vivir. Dentro de mis vivencias, los buenos vivires son influenciados grandemente por los conocimientos propios de cada comunidad. También es importante mencionar que el buen vivir es un tejido que se teje colectivamente y para todos y todas. Con esto me refiero a que el buen vivir no es solo para y desde los pueblos indígenas, sino para tejer entre todos y todas. Sin embargo, el conocimiento propio de los pueblos son una guía muy importante para este tejido que es el buen vivir. Al ser un tejido colectivo e intercultural, se presentan tensiones históricas, tanto entre grupos externos como internos. Parte de estas tensiones se concentran al percibir el buen vivir por parte de ciertos grupos
como una visión de volver a vivir en tiempos pasados, caracterizando el buen vivir como una forma de retroceso. Estas tensiones se incrementan cuando se romantiza y se esencializa el buen vivir. Sin embargo, eso no es lo que el buen vivir propone. Lo que pude vivenciar es que en el conocimiento ancestral se busca aprender y reconectar con los ancestros para poder continuar tejiendo desde ese legado. Lamentablemente, muchos de estos conocimientos se han perdido. Ahora, uno de los conocimientos más valiosos que podemos rescatar es el conocimiento que contiene el territorio como tal. El territorio comparte un conocimiento vasto que se actualiza constantemente. Y a lo que me refiero es que el territorio está en un constante cambio debido a cómo nos relacionamos con él. El compañero Rosendo Agüe del pueblo ticuna del Amazonas me decía que las aguas que bebían directamente de los ríos hace 50 años ya no se pueden consumir debido a la contaminación. Ante esto, el territorio se transforma y por ende influencia cómo los diferentes buenos vivires se siguen tejiendo. Un ejemplo claro es cómo la pandemia cambió las dinámicas de muchas de nuestras relaciones con otras personas, con el territorio y la vida en general. El buen vivir no es un destino, sino un tejido de vida constante. Entonces, esta distorsión, para concluir, del buen vivir, se puede confrontar escuchando las vivencias de quienes lo tejen a diario. Por esta razón, estas cápsulas buscan escuchar esas voces para poder tener un diálogo abierto sobre este tejido. Muchas gracias por escuchar y les esperamos en el próximo programa para continuar con este diálogo. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Bien, pues como ya escucharon, hoy estuvimos platicando acerca de este libro titulado Juventudes, Cuerpos e Interculturalidad, Procesos Divergentes desde Chiapas. Justamente el pensar la interculturalidad desde diferentes contextos nos da la oportunidad, como ya decíamos hace unos minutos, de encontrar similitudes culturales, pero también así encontrar distinciones, ¿no? Elementos o puntos que son propios de contextos diversos y que nos hablan de estructuras sociales, de estructuras culturales, de formas de pensamiento y sobre todo de sensibilidades. La sensibilidad me parece que hoy en día es un tema también importante de tocar, no solamente desde el ámbito de las inteligencias emocionales, sino también desde otros aspectos que nos permiten entendernos como seres humanos, como personas, como procesos también o elementos más bien de procesos que formamos parte de una estructura pues mucho más amplia, ¿no? En ese sentido, el hecho de mirarnos como distintos, de mirarnos como diferentes, pues nos da la oportunidad de encontrarnos fundamentalmente en el respeto, pero también en otras prácticas como la tolerancia. Y de ahí que el cuerpo, tanto femenino como masculino y de otras formas identitarias, pues también sea importante revalorarlo desde esta dinámica intercultural. Claro, y es que esta idea de la interculturalidad atraviesa diferentes concepciones que habíamos tenido históricamente, Vero, auditorio, como inamovibles. Una de ellas no solo es el cuerpo, que evidentemente refleja gran importancia, sino también la propia noción de juventudes. Hablar de la juventud en términos plurales implica que hay diferentes maneras de padecerla, de vivirla, de significarla y también de representarla corporalmente. Por lo tanto, todas estas aristas, toda esta complejidad que se puede tejer entre esas dos dimensiones desde la interculturalidad, pues da para mucho que pensar, para mucho que seguir dialogando. Sin embargo, hemos llegado al final de esta emisión. Así es, pues esperamos que se la hayan pasado bien en este día y pues los esperamos en la próxima emisión. Le agradecemos al equipo de producción de este programa su colaboración, a Ciro González en la edición, en el equipo de producción, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo y Edwin Morón. Escúchenos en la siguiente entrega de Conexiones. Hasta la próxima.
Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.